Finales de diciembre de 1944. Mientras los alemanes están lanzando su última apuesta en el frente occidental, que fue conocida como la Batalla de las Ardenas, los soviéticos llegan a Budapest y asedian la ciudad. En ella, unos 90.000 soldados germano-húngaros junto con más de 800.000 civiles quedan aislados. A partir de aquí, la situación va a ser muy parecida a la que 2 años antes había ocurrido en Stalingrado, aunque tal y como veremos posteriormente, en esta ocasión, el comandante de la guarnición sí que se atrevió a iniciar una fuga desesperada que prácticamente acabó en tragedia. Bien, pues dicho esto, comencemos con el programa de hoy, en el que vamos a analizar cómo fueron los 3 intentos de rescate alemanes sobre Budapest durante todo el mes de enero de 1945, conocido como las Operaciones Konrad. Cuando durante la Navidad de 1944 los soviéticos cercaron la capital de Hungría, los alemanes tenían a casi todas sus unidades con capacidad ofensiva ocupadas en el frente occidental. De lo poco que les quedaba libre, en un sector relativamente tranquilo, era el cuarto cuerpo Panzer SS del general Otto Gülle, con las divisiones Totenkopf y Viking de las Waffen-SS. Este cuerpo Panzer estaba en las inmediaciones de Varsovia, en donde los meses anteriores había participado en intensos combates para defender el nuevo frente en el Vístula. A pesar de que todos los informes avisaban de que los soviéticos iban a atacar en este sector de forma inminente, en lo que sería conocida como la ofensiva del Vístula-Oder, a los alemanes no les quedó más remedio que debilitar esta zona y enviar al cuarto cuerpo Panzer SS a Hungría. Las divisiones de élite alemanas tardaron aproximadamente una semana en ser trasladadas en tren hasta las inmediaciones de la ciudad de Komárom, a unos 75 kilómetros al oeste de Budapest. Una vez allí, los germanos tenían 2 opciones posibles para llegar hasta la capital de Hungría. La primera era atacar directamente desde allí en dirección este, teniendo que atravesar hasta 2 sistemas montañosos. La segunda opción era dirigirse más al sur, a las inmediaciones del lago Balatón, e iniciar el asalto desde allí. Si bien en este sector no había montañas que atravesar, el recorrido era bastante más largo y había numerosos canales en la zona que podrían dificultar en gran medida el avance de los carros de combate. Finalmente, la decisión que se adoptó fue la de atacar a través de los sistemas montañosos de Berte y Herse, debido a que era la ruta más corta y la que antes podían iniciar. Fue así como nació la Operación Konrad I, en la que además de participar estas 2 divisiones blindadas de las Waffen-SS, participaron las divisiones de Infantería 96 y 711. Entre todas estas unidades sumaban aproximadamente 70.000 hombres y unos 262 carros de combate. La ofensiva del cuarto cuerpo Panzer SS comenzó el día 1 de enero por la tarde, después de que durante el día anterior se hubiese lanzado un ataque de distracción en las inmediaciones del lago Balatón. Con la división Totenkopf en el flanco izquierdo y la división Das Reich en el flanco derecho, justo por la mitad de las montañas Herse, la ofensiva no comenzó mal para los alemanes, pero no había duda de que el ritmo era excesivamente lento. Aunque había que tener en cuenta que el avance se estaba realizando por una zona montañosa en pleno invierno, la velocidad era algo crucial, pues no podían darle tiempo a su enemigo para que reaccionase. El ataque alemán continuó durante los siguientes 8 días, sufriendo muchas penalidades, hasta que finalmente quedaron estancados a unos 25 kilómetros de Budapest. Durante este periodo, todas las peticiones del comandante de la guarnición de Budapest por iniciar un ataque de ruptura desde el interior fueron desestimadas. Además, al norte de la orilla del Danubio, los soviéticos iniciaron una gran ofensiva el día 6 de enero que estuvo a punto de cortar toda la línea logística del cuarto cuerpo Panzer SS y dejarlo aislado junto con las tropas atrapadas en Budapest. Las razones del fracaso de esta primera operación fueron múltiples. Una de las más importantes fue que los alemanes lanzaron la ofensiva antes de estar completamente preparados y antes de que llegasen todos sus efectivos. Así pues, en el momento del inicio del ataque, tan solo se había reunido la mitad del combustible necesario y tan solo había llegado el 66% de la división Totenkopf, el 32% de la Viking
y el 43% de los efectivos de la 96 División de Infantería. Esto significó que las puntas de lanza alemanas eran bastante débiles y se tuvieron que ir reforzando a cuentagotas a medida que iban llegando el resto de los efectivos de la unidad. A esto hay que sumarle que las divisiones de infantería tampoco tuvieron un buen avance y no pudieron cumplir bien con su cometido de asegurar los flancos de las divisiones blindadas de las Waffen-SS. Así pues, tanto la división Viking como la división Totenkopf tuvieron que ir abriéndose cada vez más hasta que perdieron su poder ofensivo. Otro factor importante fue el prácticamente nulo resultado de la primera división Panzer en su ataque de distracción sobre la localidad de Osi, que duró menos de 24 horas y que apenas captó la atención soviética. Por último, y no menos importante, la resistencia soviética fue mayor de lo esperado y tras poder recibir constantes refuerzos debido a la lentitud alemana, fueron absorbiendo poco a poco la embestida germana. Todos estos factores fueron recopilados por los mandos alemanes, que rápidamente se pusieron a trabajar en una nueva operación de rescate, en la que se trataría de rectificar el mayor número de errores que se habían producido durante los primeros 8 días de enero. Esta nueva ofensiva sería conocida como la Operación Konrad II. Uno de los mayores éxitos durante la Operación Konrad I lo había protagonizado la 711 División de Infantería cerca de Szeged, en la orilla sur del Danubio. De esta forma, Otto Gille decidió concentrar sus esfuerzos en ese área debido a la baja presencia soviética. Para la nueva ofensiva, la división Viking fue reubicada para lanzar un ataque hacia Budapest desde Szeged, mientras que la división Totenkopf permanecería a la defensiva protegiendo el flanco derecho. Así pues, la división Viking debía atravesar las montañas Pilis, donde el terreno era más favorable a partir de Pilistelec, acercándose a Budapest por este sector. Gille planeaba usar un aeródromo en Pomaz para establecer un puente aéreo que ayudara a los sitiados en Budapest a romper el cerco soviético. Sin embargo, la debilidad alemana y la falta de refuerzos adecuadamente coordinados complicaban mucho la situación. Aunque Hitler inicialmente interfirió, finalmente permitió que la Operación Konrad II comenzara el 10 de enero, aunque las probabilidades de éxito y de evacuar Budapest eran limitadas debido a la falta de preparación y la obstinación de Hitler de no abandonar la capital. A pesar de un retraso inicial, el ataque comenzó la tarde del 10 de enero. La 711 División de Infantería alemana avanzó lentamente debido al terreno montañoso y nevado, pero logró abrir una brecha en las defensas soviéticas cerca de Pilistelec. La división Viking pudo avanzar a partir de las 8:30 de la tarde, aunque su progreso se detuvo al amanecer del 11 de enero. En paralelo, el Kampfgruppe Philipp fue frenado por las fuerzas soviéticas cerca de Pilismarot. Las condiciones climáticas, con un deshielo que convirtió el terreno en un lodazal, complicaron aún más el avance. Aunque las fuerzas de la Viking y la 711 División lograron progresar unos 7 kilómetros, las fuerzas de Philipp fueron obligadas a retroceder debido a los contraataques soviéticos. Al sur, en Zamolí, las fuerzas alemanas lanzaron otra ofensiva el 9 de enero, enfrentándose a defensas soviéticas muy consolidadas. A pesar de un avance inicial, los contraataques soviéticos y las malas condiciones climáticas paralizaron el avance alemán. El 11 de enero quedó claro que la ofensiva de la Viking necesitaba más apoyo. Hitler solicitó suspender la operación y mover al cuarto cuerpo Panzer SS a Zamolí, pero Balck, comandante del sexto ejército, decidió continuar y ordenó que la división Totenkopf se uniese al ataque. Sin embargo, la situación de la Totenkopf no era favorable para un avance significativo. El 12 de enero, la división Viking continuaba combatiendo en Plitzenkersk, pero las órdenes que recibía su comandante, Otto Gille, eran confusas. Gille temía que Hitler estuviera insatisfecho con el lento avance y que la ofensiva fuese suspendida. Intentó evitar esto contactando a Himmler para que solicitara más tiempo a Hitler. Sin embargo, Hitler decidió cancelar la Operación Konrad II
argumentando que no tenía posibilidades de éxito y ordenó que el cuarto cuerpo Panzer SS fuese trasladado al sector de Zamolí. De esta forma, a pesar de que la vanguardia de la división Viking se encontraba a tan solo 18 kilómetros de Budapest, las tropas alemanas recibieron la orden de retirarse. Hay que indicar que fue justo en este momento de cancelación de la operación Konrad II, cuando los soviéticos lanzaron su gran ataque en el Vístula que aniquiló por completo a las tropas alemanas que se encontraban en Polonia. No obstante, lejos de suspender cualquier actividad en Hungría para enviar refuerzos al Oder, Hitler ordenó que se diseñase una nueva operación para tratar de liberar Budapest. Conocido como Konrad III, fue el mayor de los 3 ataques alemanes. Los preparativos para la operación Konrad III comenzaron antes de la cancelación de la operación anterior. Hitler y el general Balck preferían este nuevo plan, que tenía como objetivo aislar a las fuerzas soviéticas entre el Danubio y las montañas Vertes, restablecer el contacto con Budapest y atacar a las tropas enemigas al oeste del Danubio. La ofensiva se fijó para el 18 de enero, aunque el ejército alemán enfrentaba serias dificultades como la escasez de combustible. El cuarto cuerpo Panzer de las SS, junto con otras divisiones, lideraría la operación, pero a pesar de la planificación, la falta de infantería y la escasez de recursos complicaron la situación. Las divisiones Totenkopf y Viking tenían un número limitado de vehículos operativos y un grave déficit de soldados de infantería, lo que amenazaba la efectividad de la ofensiva. Aunque lograron preparar el movimiento de tropas y mantener el secreto de la operación, el problema de contar con unidades escasamente dotadas podría poner en riesgo la nueva misión. A las 4:30 de la mañana, el sexto ejército alemán, bajo el mando de Balck, comenzó su ofensiva tras un fuerte bombardeo de hasta 400 piezas de artillería. A pesar de la densa niebla que limitaba la visibilidad, las fuerzas alemanas sorprendieron a las defensas soviéticas que no esperaban el ataque. Las divisiones Totenkopf y Viking del cuarto cuerpo Panzer SS lograron avanzar rápidamente hacia el sector central, alcanzando la población de Tak, mientras que la tercera división Panzer se abrió paso con facilidad hacia Dej. La primera división Panzer enfrentó una resistencia significativa en la ciudad de Osi, que había sido fortificada tras los ataques previos, pero también logró avanzar hacia Keszfejevar. A lo largo del primer día, el cuarto cuerpo Panzer SS logró una ruptura de frente de entre 30 kilómetros de ancho y 18 a 25 kilómetros de profundidad. La Luftwaffe también jugó un papel crucial al bombardear las unidades soviéticas en retirada y realizar misiones de reconocimiento. Sin embargo, el tercer cuerpo Panzer, que había comenzado su ataque el día anterior, se encontró con una fuerte resistencia en Sarkereches y apenas avanzó. A pesar del éxito inicial de la ofensiva, la situación en Budapest se volvía crítica para las tropas alemanas y húngaras, quienes perdían terreno en la parte oriental de la ciudad. Sin embargo, el ataque alemán forzó a los soviéticos a concentrar sus fuerzas en la contención de la ofensiva, aliviando temporalmente la presión sobre las tropas cercadas. El 19 de enero, Balck dio órdenes para que las divisiones del cuarto cuerpo Panzer SS continuasen avanzando hacia sus objetivos, mientras que se mantenían ataques limitados en las montañas Vertes para distraer y fijar fuerzas soviéticas en esa zona. Además, Balck ordenó a las tropas cercadas en Budapest a prepararse para una posible retirada hacia el suroeste. A primera hora del 19 de enero, la división Viking avanzó rápidamente, tomando las aldeas de Künzlach y Saroz y acercándose al Danubio, mientras que la Totenkopf enfrentó problemas iniciales para reanudar su ofensiva debido a la necesidad de reparar puentes, aunque finalmente avanzó hasta cerca de Seregelis. La primera división Panzer también tuvo éxito al proteger el flanco izquierdo de la Totenkopf, aunque no logró tomar la ciudad de Keszfejevar, que seguía en manos soviéticas. Por otro lado, la tercera división Panzer logró un avance significativo, alcanzando Nudaj-Baros, dividiendo así a las fuerzas soviéticas. Balck se mostró satisfecho con los avances,
pero su optimismo lo llevó a dar órdenes para ataques más agresivos hacia el sur, pensando que las fuerzas soviéticas estaban agotadas. Sin embargo, los soviéticos comenzaron a movilizar nuevas unidades para responder a la ofensiva alemana. El 20 de enero, las vanguardias de las divisiones Totenkov y Viking estaban a 50 kilómetros de Budapest, con la esperanza de llegar a la capital húngara rápidamente. Sin embargo, los soviéticos, al darse cuenta de las intenciones alemanas, lanzaron un contraataque que amenazó el flanco izquierdo de la tercera división Panzer, lo que generó preocupación entre los líderes alemanes. Los movimientos de tropas soviéticas indicaron que los alemanes estaban en una situación vulnerable, ya que carecían de suficientes divisiones de infantería para asegurar las áreas conquistadas. A medida que avanzaba el día, la situación se volvía caótica con combates intensos y una línea de frente poco clara. Las divisiones alemanas tuvieron que replegarse ante los ataques soviéticos, lo que resultó en un freno de su ofensiva hacia Budapest. El 21 de enero, los combates continuaron con el objetivo de expulsar a las unidades soviéticas de sus posiciones. Las divisiones Totenkov y Viking lograron asegurar sus líneas de suministro y reanudar su ofensiva hacia Budapest. Sin embargo, sus fuerzas habían disminuido significativamente, con pocos vehículos operativos y un número reducido de efectivos. A pesar de las dificultades, se continuó el ataque, aunque las bajas y las condiciones invernales habían comenzado a afectar la moral y la salud de las tropas. En un giro crítico, el mariscal soviético Tolbukin fue presionado por Stalin para que sus unidades no se replegaran, lo que marcaría un punto de inflexión en la operación, manteniendo a los soviéticos en la lucha y prolongando el conflicto en la región. Durante las primeras horas del 22 de enero, las divisiones Viking, Totenkov y parte de la primera división Panzer reanudaron su ataque hacia el norte con el objetivo de cruzar el río Vali y acercarse a Budapest. Sin embargo, el cuarto cuerpo Panzer de las SS enfrentó graves dificultades, ya que su capacidad combativa se había reducido en más del 50% desde el inicio de la operación. Solo quedaban 142 carros de combate operativos de los 311 iniciales. La división Viking logró avanzar, pero se encontró con campos minados que retrasaron su avance. Tras cruzar el río Vali y establecer una cabeza de puente, se estancó debido a la fuerte resistencia soviética. La división Totenkov tuvo un avance limitado y no pudo repetir los éxitos del día anterior, enfrentándose a la falta de recursos y problemas logísticos. El día 23, los comandantes alemanes, al ver que la situación era peor de lo esperado, decidieron posponer un ataque definitivo que había sido programado para ese día. Mientras tanto, los soviéticos intensificaron sus ofensivas, impidiendo que las tropas alemanas se reagrupasen. De esta forma, los alemanes se vieron obligados a lidiar con contraataques soviéticos y tuvieron que adoptar posiciones defensivas. El 24 de enero comenzó con temperaturas bajo cero y nevadas, lo que afectó gravemente la logística alemana, dificultando el movimiento de suministros y el transporte de tropas. A pesar de la crítica situación, los alemanes todavía tenían la esperanza de avanzar hacia Budapest y rescatar a la guarnición sitiada. Ese día, la división Viking estableció una cabeza de puente al norte del río Vali, pero el resultado global fue decepcionante, pues no se alcanzaron los objetivos deseados. En la noche del 24, los líderes alemanes decidieron cambiar la dirección del ataque hacia el noroeste, lo que generó desacuerdos entre los comandantes, especialmente con Otto Kille, quien quería que el ataque continuara hacia Budapest. El 25 de enero, las tropas alemanas enfrentaron problemas logísticos y condiciones climáticas adversas al intentar reorientar su ofensiva, lo que resultó en un progreso lento y frustrante. Mientras tanto, el alto mando soviético estaba preparando un contraataque para expulsar a los alemanes de Hungría, intensificando la presión sobre las fuerzas del eje. Durante la tarde del 25 de enero, las fuerzas alemanas atacaron Petén, que no había sido capturada por la primera división Panzer el día anterior. El 26 de enero, el noveno día de la operación Conrad III,
la moral de las tropas alemanas seguía alta. El ataque de la primera división Panzer y la Totenkopf comenzó bien por la mañana, logrando un avance inicial de 12 kilómetros hacia la ciudad de Berev, sorprendiendo a los soviéticos. Sin embargo, pronto se enfrentaron a contraataques, especialmente en Berev, que resultaron en combates intensos y en la pérdida de posiciones por parte alemana. A medida que la presión soviética aumentaba, las tropas alemanas se vieron obligadas a abandonar una cabeza de puente al norte del río Vali. La situación se complicó aún más con problemas logísticos que impidieron cualquier avance significativo. Los generales alemanes Balck y Wöhler, frustrados con el mando de Gille, decidieron redirigir el ataque hacia el suroeste, pero Gille se opuso, temiendo que esto expusiera su retaguardia a un ataque soviético. A pesar de las órdenes contradictorias, Gille intentó retrasar el movimiento de su cuerpo Panzer para prepararse mejor ante el inminente contraataque soviético. El 27 de enero, las condiciones climáticas en el frente de batalla fueron severas, con tormentas de nieve y temperaturas bajo cero, lo que limitó la visibilidad y complicó las operaciones militares. Durante la madrugada, los soviéticos lanzaron un ataque en Baraka, liderado por la 34 División de Fusileros, lo que sorprendió a las tropas alemanas de la Totenkopf, aunque éstas pudieron repeler el primer asalto gracias al apoyo de la División Viking. A medida que avanzaba el día, los soviéticos también atacaron a la tercera División Panzer, logrando hacer progresos peligrosos hacia Perkata, lo que amenazaba las líneas de suministro alemanas. Aunque los alemanes pudieron contener este avance, sufrieron bajas significativas y se vieron obligados a interrumpir sus preparativos para una ofensiva. Por la tarde, los soviéticos intensificaron sus ataques en la región de Petent, logrando capturar esta localidad, lo que aislaría a las fuerzas alemanas en el sector. A pesar de los esfuerzos por recuperar Petent, las pérdidas del 23º Cuerpo de Tanques soviéticos fueron notables, mientras que las tropas alemanas estaban disminuyendo drásticamente en número y capacidad operativa. Para el 28 de enero, tras una evaluación de la situación, las fuerzas alemanas decidieron retirarse y cancelar los planes de rescate para Budapest, donde la guarnición estaba al borde de la aniquilación. A pesar de las adversidades, se organizó una fuga desde Budapest el 11 de febrero, pero solo una pequeña parte de las tropas logró escapar con vida, mientras que la mayoría fueron capturados. La Operación Conrad III, cancelada el 28 de enero de 1945, marcó el fin de los esfuerzos alemanes por rescatar Budapest tras semanas de intensos combates. A pesar de lograr avances en áreas como el lago Balatón, los alemanes no pudieron liberar la ciudad ni establecer una línea defensiva efectiva en el Danubio. Las bajas fueron devastadoras, con el sexto ejército alemán reportando más de 21.000 pérdidas entre muertos, heridos y desaparecidos, además de la pérdida de 164 vehículos blindados. En contraste, el tercer frente ucraniano también sufrió bajas, aunque pudo recuperarse rápidamente. El fracaso de la Operación Conrad III se atribuyó a varios factores, incluyendo la falta de recursos, la mala planificación y la presión de Hitler para actuar rápidamente. Los generales alemanes como Hermann Balck señalaron la insubordinación de Otto Gille y la ineficacia de la Luftwaffe como parte de la culpa, aunque estas críticas fueron vistas como infundadas. La falta de coordinación y el debilitamiento de las tropas alemanas fueron también muy importantes, lo que impidió un avance exitoso. Reflexionando desde la perspectiva actual, se argumenta que el plan de ataque inicial por el sur podría haber tenido más éxito si se hubiera seguido, dado que habría permitido a las fuerzas alemanas estar mejor preparadas. En resumen, la falta de planificación, recursos y la precipitación en las decisiones fueron determinantes en el fracaso de las últimas operaciones alemanas en Budapest. ¿Y bien? ¿Conocíais esta serie de batallas? ¿Os gustaría estudiarlas en profundidad? Pues aquí las tenéis, en mi libro, en donde analizo las últimas ofensivas que lanzó la Wehrmacht en el frente oriental durante los últimos meses de la guerra, y por supuesto cada ofensiva va acompañada con sus correspondientes mapas a color. Os dejo el enlace en la descripción junto con el código de descuento.
Un saludo a todos y nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.